Hola, muy buenos días, bienvenidos a su programa Con Salud. Les saluda Suani Aguirre. Un saludo para ustedes, gente linda que nos sigue por la radio Suyapa FM Estéreo 102.1, por Suyapa TV y a través de las plataformas digitales, especialmente en YouTube. Qué alegría contar de nuevo con el doctor Pablo Cerritos, un amigo de este programa. Bienvenido, doctor, feliz año. Gracias, Suani, gracias por invitarme para participar en TV Suyapa y estar nuevamente con ustedes este inicio de año, ¿sí? En el 2020, ¿verdad? Cierto. En el 2020, pero dicen que la década la vamos a comenzar hasta el 21. Hasta el 21. Hasta el 21, sí. O sea que estamos finalizando una década. Una década y viene, como dicen, 200 años de independencia y de 500 años de cristianismo, de catolicismo. Y que eso es lo más importante, doctor. Yo creo que antes de que comencemos con el tema, estamos llamados, como lo platicamos, a comenzar a orar, ¿verdad? A saber de que nuestra vida y este año depende de Dios y un porcentaje muy alto de nosotros, de esa fe que nosotros pongamos en todo lo que vamos a realizar durante este año. Sí, lo más importante es que Dios se manifestó en Australia. Sí, eso es. Australia tenía casi un infierno y de pronto la gente comenzó y recordó que existe un Dios y comenzaron a orarle a ese Dios y de pronto sucedió el milagro. Llovió y llovió tanto que aplacó el fuego. Entonces se manifiesta no solamente la existencia de Dios, sino que se refuerza la creencia en Él. Eso es tan lindo. Veía una fotografía que realmente me conmovía mucho, el agradecimiento de la naturaleza, en este caso de los animales. Los canguros danzaban bajo la lluvia, dando gracias por esa lluvia que cayó y aplacó el fuego. Eso nos recordaba las tribus americanas de Norteamérica, que cuando llovía danzaban, la danza de la lluvia. Sí. Dios existe y es una realidad. Lástima que muchos todavía no se dan cuenta, pero con lo que está sucediendo se reafirma la fe católica cristiana en el mundo. Eso es muy importante. Estamos más que nunca unidos a ponernos en oración y saber que depende toda nuestra vida, depende de Dios y su misericordia, que sin duda si lo logró con Australia, nosotros por el caso en Tegucigalpa estamos viendo una crisis de agua muy severa. Ya se estima que nos van a estar dando el agua en nuestros hogares cada 15 días, ya no una vez a la semana, sino cada 15 días. Así que hay que tener conciencia y sobre todo confiar también en la providencia del Señor y ser conscientes con la naturaleza, ¿verdad? No ser abusivos con el recurso natural. Muy bien, bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el tema que esta mañana nos compete para que usted en casa se oriente. Estaremos hablando de fibrosis quística. Es un tema que primera vez lo trato, pero es muy interesante. Les voy a explicar un poco. La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria que afecta a las glándulas mucosas y sudoríparas. Afecta principalmente los pulmones, el páncreas, el hígado, los intestinos, los senos paranasales y los órganos sexuales. O sea, es una enfermedad que afecta a varios órganos y la vida puede ser muy corta dependiendo de la gravedad de la misma. Sí, esta es una enfermedad, como usted lo dijo, Suani, que se manifiesta especialmente en los niños, en los recién nacidos. El médico todavía nosotros no hemos llegado a ser cuidadosos en el aspecto de que ese niño recién nacido que comienza a llorar y a presentar problemas respiratorios pueda tener la posibilidad de una fibrosis quística pulmonar. Nos damos cuenta porque después de los 30 días, que es la etapa del recién nacido, el niño comienza a perder peso, a seguir siempre con problemas respiratorios y los médicos en alguna forma creemos de que ese niño lo que tiene es asma y comenzamos a investigar con los padres si hay asmático en la familia. De pronto nos dicen que sí hay familia, que sí en esa familia existen asmáticos. Entonces eso nos termina confundiendo y haciendo un diagnóstico que no es el correcto, y por lo tanto no es el tratamiento adecuado. Lo importante es que vamos a orientar a través de este programa que Suani tiene, porque es un programa más educativo que informativo. La fibrosis quística no solamente pues, lo podemos percibir en los pulmones, sino como usted dijo, en el aparato digestivo, sí. Especialmente páncreas, hígado y en el aparato reproductor. Hay una especie de esterilidad. Pero
Lo que más nos interesa en este momento es que usted como madre, o usted como padre, o usted como médico o colega que tratan problemas respiratorios, es que se den cuenta que esta repetición de problemas respiratorios que no mejoran, a pesar de que le damos bronquidilatadores, a pesar de que les tratamos con antibióticos, tenemos que ir un poquito más allá. ¿Y qué significa ir un poquito más allá? Es hacer un análisis de los factores genéticos de esta familia, si en ellos han habido pacientes que en alguna forma han tenido la posibilidad de fibrosis quística. Y ahí es bien importante, doctor, y voy a hacer una pequeña pausa, tengo que hacer una pausa comercial, pero nos quedamos con esto, que cuando hay factores donde de repente ambos padres tienen la condición, hay un porcentaje muy alto que los hijos lo tengan. Y aquí también juega un papel no solamente la familia nuclear, ¿verdad? Los padres, en el primer grado de consanguinidad también. Abuelos. Los abuelos tienen un factor aquí importante. ¿Cuál es la calidad de vida? ¿Cuántos años puede vivir una persona con esta condición? Considerando las condiciones o el país donde viva, lo vamos a comentar al regreso de la pausa. Le invito para que nos llame al 2257-1704 y participe esta mañana del tema. Ya volvemos. Qué bueno que siguen con nosotros esta mañana en su programa Con Salud. Estamos hablando de fibrosis quística, un tema que no habíamos abordado anteriormente, pero es importante porque se dan casos. Algo que quedé pendiente con el doctor Pablo Cerritos en el segmento anterior es de mencionar la probabilidad de vida lo que se estime de vida en un paciente con fibrosis quística. Y en nuestro país, lamentablemente en nuestros países en vías de desarrollo es mucho menor. Sí, ¿En cuántos años más o menos anda la probabilidad de vida de una persona con fibrosis quística, doctor? Si llega a la adultez. Bueno, realmente en Latinoamérica, los países que en alguna forma tienen casuística más adecuada para hablar sobre esto es México, Argentina y algunos países de Sudamérica. La mortalidad en estos países que no son, bueno, se puede decir que ya salieron de las vías de desarrollo. Sí, que están más avanzados. Que están un poco más avanzados que nosotros, llamémosle 50 o 80 años en relación a Centroamérica. En la casuística de ellos dicen que la mayoría mueren en los primeros 18 años. 18 años. Muy jóvenes. Demasiado jóvenes. Sí. Sí, podemos decir que los menores de 18 años podemos considerar los niños, según el Código Civil. Pero lo que más nos preocupa es que en los primeros 5 años la mortalidad es casi como de un 60%. No porque no sepamos cómo tratarlos, sino porque hasta ahora se está tomando conciencia de que la fibrosis pulmonar existe y que hemos hecho diagnósticos incorrectos porque hemos tratado a estos niños o a estos pacientitos como que fueran asmáticos, como que tuvieran una bronquiolitis, como que tuvieran cualquier cosa menos fibrosis quística. Sí, eso es muy importante, doctor. Ya vamos a hablar un poco de las pruebas, porque hay pruebas para hacer este diagnóstico diferencial, pero la fibrosis quística es un trastorno hereditario caracterizado por congestión pulmonar, según lo que leo aquí, así como la infección y mala absorción de nutrientes por parte del páncreas. Y ahí es donde usted me decía que vemos ese signo evidente en el niño de una extrema delgadez. Sí, ya que hablamos del páncreas, podemos decir de que en los primeros años no nos damos cuenta que el niño tiene un problema digestivo. Lo único que vemos es que comienza a perder peso, y comienza a perder peso porque la esteatotorrea, o sea, la grasa y los grumos en el popú del niño no se manifiestan en los primeros meses o los primeros años, sino que después de 2, 3, hasta allí nos cae el 20 de que en alguna forma hay una fibrosis poliquística. Cuando digo fibrosis poliquística, estamos diciendo que aparte del problema respiratorio o pulmón, también existe un problema en el páncreas. Y ese problema del páncreas es lo que está produciendo que tenga una mala digestión, que no digiera bien la grasa
y que se eliminen adecuadamente, así como se produce en las heces. También tenemos otro grave problema que también afecta el hígado y también afecta el aparato reproductor femenino. Por eso es que existe una esterilidad en los países desarrollados como los europeos, donde esta enfermedad pueden tener una vida a veces entre 25 a 40 años, porque ellos en alguna forma han tenido más responsabilidad y más conocimiento científico en relación a este problema. Algo muy importante de preguntar, doctor, es si las niñas llegan a la etapa de la pubertad, ya que afecta la parte reproductiva, ¿verdad? ¿Podría afectarles también el periodo menstrual a las niñas? Sí, podemos decir... tú estás pensando en ovario poliquístico. Digo yo en el sentido de que como sí afecta el aparato reproductivo. Por eso se llama fibrosis poliquística. Y podemos decir que si una adolescente tiene ovario poliquístico y tiene problemas respiratorios, deberíamos de pensar también en un problema de que si tiene un problema respiratorio y se le ha manejado como asma, hemos sido un poquito culpables de no entender y no hacer las pruebas pertinentes para hacer un diagnóstico correcto. Y ahora vamos a eso, a ese diagnóstico, ¿verdad? Donde de repente en una primera instancia podría ser el criterio del médico, ya sea el pediatra, ¿verdad? Que es el más frecuente, el que lo trata, sí. O el neumólogo pediatra, como un apoyo existe en el TORA, en el Seguro Social y en el Hospital Escuela. Sí, que diga, vamos a descartar si es un asma. Sin embargo, ¿cuáles esas pruebas que se hacen? Usted hablábamos un poco acerca de ese prueba en sudor, no sé si usted nos explica bien de qué trata y cómo se hace. Bueno, el diagnóstico previo lo hace la madre. A la madre deberíamos de enseñarle que si su niño tiene problemas de respiratorio, de repetición y continuo, y los médicos le dicen tiene una bronquiolitis o tiene asma, tiene esto, uno le dice a la madre que lama su piel. Sí. Suena un poco raro, ¿verdad? Pero es el diagnóstico más simple y barato. Que lama la piel del bebé. Ajá. Y si siente que está salado, automáticamente ya está hecho el diagnóstico de fibrosis pulmonar quística. ¿De qué edad estamos hablando de este Estamos hablando de los primeros 30 días, recién nacido. Sí. O sea, su piel no tiene por qué tener sal. No tiene por qué tener sabor salado. Sí, entonces si hay sabor salado... automáticamente el diagnóstico de fibrosis quística está hecho. ¿Por qué, doctor? ¿Qué pasa? Porque cuando hacemos la prueba para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, tratamos de inducir la sudoración. Y al inducir esta sudoración se cuantifica cuánto de solución salina, o sea, de cuánto de cloruros y de sodio. Si está arriba de 60 miliequivalentes por litro, automáticamente ya está hecho el diagnóstico. Sí. Sencillo. Eso se hace en un periodo de 2 horas. Se ponen unos parchos y se mide y se cuantifica el cloruro de sodio o sal o solución salina, y así hacemos el diagnóstico. Pero el primer diagnóstico lo puede la madre con esa prueba. Con lamer la piel del niño. Sí. Bien interesante, doctor, y pregunto acá, una vez que se ha hecho el diagnóstico, que se ha determinado que hay sal, ¿verdad? Que el niño transpira, también con eso se hace el diagnóstico correcto. ¿Por qué suda tanto un niño? Pues suda porque tiene fibrosis quística. Muy bien. ¿Qué procede después de esto, doctor? Bueno, nos vamos a adelantar. ¿Qué procede? Procede primero que tenemos que buscar un concepto terapéutico que sea eficaz y barato para la madre. ¿Cuál es este concepto? Hay un polvo que se utiliza para dilatar bien los bronquios, y también hay que buscar solución hipertónica salina para nebulizarlo, para que tenga bien hidratados los bronquios, para que no, como usted dijo y leyó en la información que tiene ahí, de que se forman secreciones espesas. Y que estas secreciones espesas son las que en alguna forma inducen a que el niño tenga infecciones de repetición.
y que tomemos diagnósticos incorrectos como decir bronquiolitis, neumonía, porque pensamos que es causado por un problema viral, que es causado por un problema bacteriano. Y esta repetición de estos problemas a largo plazo produce bronquiectasias. Los bronquios se dilatan. ¿Por qué? Se dilatan porque las glándulas que producen este tipo de secreciones están hipersecretando, o sea, producen demasiada. Y si no se fluidifican y si no se utiliza la terapia respiratoria para sacar estas secreciones, automáticamente van a formar tapones que van a obstruir los bronquios, y eso es lo que puede hacer que un niño pierda la vida por insuficiencia respiratoria. Muy bien, vamos a hacer una pausa, a regreso hablamos si el tratamiento puede ser de forma ambulatoria en su casa o necesita estar en un centro de asistencia. Hablaremos un poco también en esta parte genética, tiene que ver mucho la raza, la etnia. El sexo, también hablaremos un poco de esto, así que continúe con nosotros, le invitamos para que nos llame 2257-1704 o nos mande al número oficial de Suyapa Medios un mensaje de WhatsApp que es el 9902-9571. Ya volvemos. Continuamos en su programa Con Salud. Gracias por seguir con nosotros. Esta mañana estamos hablando de fibrosis quística. Es importante porque esta enfermedad afecta varios órganos. Hoy nos hemos como concentrado un poco en la parte de los pulmones, pero afecta muchos órganos. Preguntaba el doctor Pablo Cerritos, nuestro invitado, acerca de en la parte de la raza, el color de piel o del lugar que se proviene, ¿tiene mucho que ver con la aparición de esta enfermedad o con el surgimiento de esta enfermedad? Sí, está demostrado científicamente que los descendientes de europeos tienen más posibilidad de presentar esta enfermedad. Los caucásicos, por su mezcla con Europa, también tienen esta posibilidad de presentar. Y se efectúan de este problema los negros, los de raza negra. Ellos no. Ellos no presentan este problema. Es algo, como dicen, Dios sabe a quienes protege. Se presume que ellos hasta siempre han estado en desventaja económica. Sí. Entonces, nosotros los mestizos, por ejemplo, que somos una mezcla entre europeo e indígena, ¿cómo? La posibilidad depende de la ley de Mendelssohn. O sea, usted se recuerda que dos personas, o sea, el esposo y la esposa, que tengan este gen, esta alteración en el cromosoma número 7, entonces la ley de Mendelssohn dice de que el 25% puede tener esta enfermedad, el 50% lo pueden únicamente transmitir y el 25% carecen de este problema, según la ley de Mendelssohn. Es decir, si tengo 4 hijos, uno tenga, uno va a tener, uno sea que todos tenga van a ser transmisores, la condición, ¿sí? Y otro que no lo tenga. Y otro que está, como dicen, el limpio. Qué interesante esto. Entonces, de repente podría ser que yo tengo la condición, no he desarrollado ninguna dificultad, ¿verdad? Pero me caso con una persona que tiene también un gen. Existe una probabilidad muy alta que uno de mis hijos tenga la enfermedad. Recuerden que es en el cromosoma número 7 donde está la alteración, y como todos tenemos 23. Sí. Puede haber de todo. Sí. Vamos a hablar un poquito así rapidito de los síntomas. Los síntomas en los recién nacidos pueden incluir retraso en el crecimiento, incapacidad para aumentar en el peso durante la niñez, doctor. Sí. Ausencia de deposiciones durante las primeras 24 a 48 horas. Esto quiere decir que el niño no hace... Tiene un hilio meconial. Sí. Eso significa de que el páncreas ya comienza a expresarse de que tiene una fibrosis poliquística. Digo poli porque significa varios, o sea, pulmones y páncreas. Si el bebé no ha defecado en esas primeras 48 horas de vida, hay un hilio meconial, nos indica que hay algo que está incorrecto. Piel con sabor salado, que ya lo explicaba el doctor, ¿verdad? Sí. Los síntomas relacionados con la función intestinal pueden incluir dolor abdominal a causa del estreñimiento grave, aumento de gases y el abdomen hinchado, distendido, náuseas e inapetencia, o sea que no quiere comer el niño. Sí, pero también hay que tener cuidado, porque lo que usted dice es cierto, pero ¿qué es lo que pasa? Como hay una producción excesiva de moco, no solamente a nivel de los bronquios, sino que a nivel intestinal,
esta secreción puede obstruir la luz del apéndice y producir un cuadro de apendicitis aguda que si no se opera se muere el niño. O sea, sí, es una condición muy delicada, Sí. doctor. Heces pálidas o de color arcilla, de olor fétido, o sea, un mal olor, y que tienen moco o que flotan. Así es, porque como el páncreas tiene que ver con la producción no con la producción, sino que, como dicen, ¿El color? modifica la producción de grasas en las heces. Entonces, si el páncreas está fallando, automáticamente va a haber esteatorrea. Esteatorrea significa lo que usted dijo, ¿va? Heces grasosas, de coloración así media blanquecina, como que tuvieran hepatitis o algo así, porque también el hígado se afecta, porque Claro. es una enfermedad, por eso se llama fibrosis poliquística. Y hay una eliminación excesiva de grasas a través de esas heces del niño, porque eso que flote quiere decir eso. Pérdida de peso también se da en el También niño. porque como al no digerir los hidratos de carbono y la grasa, automáticamente está desnutrido. Por eso es que el tratamiento tiene que ser bien cuidadoso. Primero, una hidratación adecuada. ¿Por qué? Porque también el aparato digestivo también produce hipersecreción de mucosidades que pueden producir cuadros similares a los que hablamos e inclusive una apendicitis. Y los cuadros respiratorios, que son donde más problemas tenemos, porque esa mucosidad es la que produce los tapones mucosos, que son los que producen las infecciones bacterianas en los pulmones. Sí. Tos y aumento en la mucosidad de los síntomas relacionados con los pulmones, ¿verdad? Y los senos paranasales. Tos y aumento en la mucosidad en los senos paranasales o los pulmones. Fatiga. Congestión nasal causada por los pólipos nasales. Que esos ya serían como los pequeños quistes. Son pequeños quistes. Los otorrinos los eliminan adecuadamente, porque cuando meten una sondita, destruyen el pólipo o el adenoide que se produce. O sea que ese niño no puede respirar normalmente por la nariz, sino por la boca. Porque es que se alteran varios factores. Y aunque no creamos, puede producirse bronquiectasia, puede producirse rinosinusitis, esa secreción permanente que de la nariz hacia los bronquios hace que el niño pase tosiendo y que el médico confunde el diagnóstico diciendo tiene una bronquiolitis o tiene una hiperreactividad bronquial. O sea, es lo que estamos tratando, de educar a las madres que ven este maravilloso canal. Que distingan bien los síntomas. Episodios recurrentes con la neumonía. Los síntomas de neumonía en una persona con fibrosis quística abarcan fiebre, aumento de la tos, dificultad respiratoria, aumento de la mucosidad y pérdida del apetito. Y si no se trata adecuadamente estos pacientes con antibióticos que sean los que corresponden a cada problema respiratorio, una neumonía puede quitarle la vida a este niño porque caen en insuficiencia respiratoria. Sí. Doctor, aquí me va a explicar usted qué es eso. Dolor o presión sinusal. ¿Qué es esto? Causados por la infección o pólipos. La mayoría de pacientes cuando tienen sinusitis o rinosinusitis o rinitis dicen, me duele aquí. Este es el seno frontal. Me duele aquí. Son los senos esmoidales y esfenoidales. Y me duele en la nariz. Aquí. Automáticamente ya sabemos que tiene una congestión, que hay que quitar la infección, sí, hacer que las secreciones desaparezcan y curarlo, como dicen en pocas palabras. Y voy a hacer la pausa, pero me quedo con estos últimos síntomas relacionados con el ya si llega ya en la vida, o sea, si logra avanzar en años. Esterilidad en los hombres, inflamación respectiva del páncreas o pancreatitis, que es una causa también de gravedad, síntomas respiratorios y dedos malformados, que ya se lo voy a mostrar al regreso de la pausa a la gente que nos sigue por la televisión y por las redes sociales, y a usted que nos sigue por la radio se lo voy a describir. No nos cambie, ya volvemos. Qué
bueno que siguen con nosotros en su programa Con Salud. Estamos hablando esta mañana de fibrosis quística. Es una enfermedad muy delicada, puede llevar a la muerte incluso en los primeros días o años de vida de un ser humano. Sin embargo, es importante que conozcamos todos estos signos y síntomas que ya los habíamos mencionado en el segmento anterior, pero quiero que vean ustedes que nos siguen por televisión y por redes una imagen, a ustedes en la radio se la voy a describir. Eso se llaman dedos en palillo de tambor, algo así. Dedos de palillo de tambor, sí. El término es mejor así. Sí, que son unos dedos redondeados, la uña mal formada, la parte proximal, se puede decir, sí, del dedo, sí. Y la uña, como usted dijo, es de color azulado o un poquito moradito porque tienen un déficit de como dicen, de oxígeno. Entonces eso hace que se vean así azulados o moraditos. Es la falta de oxígeno en el cuerpo, sí, hace que se produzca reacción. eso. Cuando nosotros le hacemos la prueba de oxígeno, vemos que tienen un 60 o 70% de oxígeno. Pero esto, doctor, desde los primeros días, como es una enfermedad crónica, sí. Crónica significa que paulatinamente va, por más que uno trate de mantener el paciente bien hidratado, con nebulizaciones hipertónicas de solución salina, con manitol, polvo de manitol que permite que el bronquio se mantenga dilatado. Es casi imposible porque, como usted se recuerda, que hay infecciones agregadas como la rinoceronositis y ese goteo nasal lleva bacterias que producen infecciones secundarias como neumonía, bronconeumonía o otro tipo. La producción de moco que produce esos tapones mucosos que también causan dificultad respiratoria en el niño o en el paciente y que los médicos confundimos pensando que es un asma o una bronquiolitis. Sí, doctor. Bueno, vamos a la parte de tratamiento, doctor. Sí hay tratamiento si se diagnostica correctamente, ¿verdad? Bueno, el tratamiento es que es bien difícil. Si damos un tratamiento preventivo con broncodilatadores, si damos un tratamiento preventivo con nebulizaciones con solución hipertónica, si damos un tratamiento con polvos de manitol, pero también hay moduladores que en alguna forma se podrían otorgar. El problema es que esos moduladores son inaccesibles para los latinoamericanos porque se gastan al año más o menos como $300,000 para mantener a un paciente, como dicen, poco estable. Ese es el problema de nacer en Latinoamérica. Costoso. Sí. Y yo me quedé con esa pregunta también, recuerdo, de si el tratamiento se puede dar de forma ambulatoria, es decir, en su casa, o necesita estar en un centro de asistencia. Hay países que están resolviendo este problema, como México y España, donde están educando a los padres y a las madres para que sus hijos, en alguna forma, sean atendidos adecuadamente en sus hogares. Se les enseña cómo nebulizar con solución salina hipertónica, se les enseña cómo utilizar el manitol en polvo para que respiren adecuadamente, se les enseña a mantenerlos bien hidrataditos para que no tengan problemas a nivel de los bronquios ni tampoco problemas a nivel del aparato digestivo. ¿Por qué? Porque también en el aparato digestivo el problema del páncreas produce problemas de esteatorrea, entonces necesitan mantenerse el niño bien hidratado para que no vaya a presentar una apendicitis aguda por obstrucción de la luz del apéndice. Y aún así es un tratamiento muy completo, igual con la nutrición, ¿verdad? Leía un poco que tiene que tener una buena alimentación rica en proteínas y calorías también, para que el niño, como tiene un exceso, ¿verdad? Todo prácticamente tiene acelerado. No digiere las grasas. No lo digiere. Es necesario que se mejore. Bueno, doctor, gracias por habernos acompañado. Y gracias por haberme invitado. Excelente tema, me encantó mucho porque pocas veces hablamos de estas cosas que se dan en nuestro país y que necesitamos conocerlo
para evitar las complicaciones o llegar a la pérdida de un ser querido. En la consulta, ¿dónde lo localizamos, doctor? En el Instituto del Tórax. ¿A qué hora está atendiendo en el tórax? De 7 a 1, y ahorita me están esperando en el hospital, ya me mandaron el mensaje bueno. que vaya a trabajar y que deje de estar aquí como ya ustedes. Se los mando para allá al doctor Cerrito. Gracias, doctor. Gracias, un Sonia. excelente año para usted, ¿verdad? Igualmente, y un venturoso año, y que nos acerquemos más a Dios, porque el milagro que existió en Australia nos indica de que Él existe. Claro, y que está pendiente a nuestras peticiones, ¿verdad? Sobre todo cuando son desinteresadas y algo que más importa. De repente creemos que lo económico lo es todo, y no. La familia, la amistad, el amor, esas son cosas que deben prevalecer sobre todo. Gracias, doctor, por haberme acompañado. A ustedes les deseamos que tengan un lindo fin de semana. Dios me los bendiga. Recuerde seguir las transmisiones de la gira que está haciendo, ese peregrinaje que ha hecho la Virgencita de Suyapa a la diócesis de La Ceiba. Hoy también ya va para La Ceiba, estar ahí hoy y mañana, así que a todos ustedes que nos ven en la zona atlántica, que está lloviendo, por cierto, ya, pero donde pasa la Virgen deja de llover, qué lindo, ¿verdad? Bendito sea Dios, no se pierdan las transmisiones, que Dios me los bendiga y estén muy bien. Nos vemos el próximo lunes.